Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando en este podcast, en este nuevo podcast desde nuestra unidad básica La Patria es el Otro, de utopías y sueños. Hoy con una utopía, con un sueño cumplido, Lula presidente, y, y hoy nos acompaña el compañero Luis, el compañero Gustavo Solnicki y el compañero Daniel. Hoy somos poquitos y Daniel tiene preparada una editorial para que nos dispare la conversación. Hola, Dani. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con algunas ideas. La utopía es una línea delgada en el horizonte que nos incentiva a caminar. Eso lo decía Eduardo Galeano, recordamos. Pero la esperanza es la forma colectiva que nos junta a todos para transformar la realidad. Una y otra vez perdimos la esperanza, una y otra vez nos levantamos, la recuperamos. Ese destino de la justicia social en la patria grande. No hablo de tierras fértiles, en principio no hablo de petróleo, de soja, de litio, de alimentos para todos, del mar y su riqueza, de los minerales que brillen para el pueblo. Hablo de la esperanza en el poder, el que dirige el destino de cada pueblo y que cada río que cruza nuestra tierra no se tiña de sangre como algunas épocas, pero sí de lazos, de brazos que nos fortifiquen, que, que las montañas y los bosques no sean líneas divisorias entre los pueblos, sean espacios de belleza naturales, lugares para compartir. Por este Chile progresista, pero que la derecha acecha en el espíritu de Pinochet, siempre intacto. Bolivia entre indígenas y organizaciones sociales, que bloquean a la derecha de Camacho, que golpea nuevamente el poder. Colombia, que pareciera que nos dignifica, logrando en poco tiempo el avance social de tantos años postergados, abriendo fronteras al pueblo hermano de Venezuela para volver a abrazarse, volver a comercializar, a seguir soñando la patria grande. Y Lula. Y Lula vive. Lula, decía él, Lula lo enterraron muerto y aquí está, con la esperanza intacta. Se necesitó 2 vueltas para volver. Y desde ese Mato Grosso y desde esas playas tan bellas, lograr otra oportunidad para su pueblo con 36 millones en la indigencia, con una destrucción de la industria, todo lo que nos pasó a nuestro país, de alguna manera, producto de la derecha, pero en escalas mayores. La voz se escucha y desde México a la Argentina volveremos a oír esas palabras de integración, Mercosur, CELAC, moneda única. Palabras que la derecha la sacó de su vocabulario político. La alegría no es solo brasilera. La alegría tiene ritmo de gobiernos progresistas. La esperanza está intacta. Abrazos a Lula desde este humilde espacio de construcción. Gracias. Muy bueno, Dani. La verdad que un editorial que nos llena de esperanza cuando vemos también y nos identifica en la lucha de nuestros pueblos hermanos y a veces nos diferencia en el hacer, pero no en el objetivo común, como bien vos traías, y el ejemplo de esos grandes líderes que siguen dando batalla, Lula con 70 y pico de años, al frente del barco, en contra de esa derecha que arrasa con todo, que
bueno, es preocupante que todavía Bolsonaro no haya reconocido su triunfo, como vemos en Cristina, también una luchadora incansable por la felicidad de nuestro pueblo. Y bueno, claramente nos da esperanzas y nos marca también en nuestro debe la cantidad de cosas que pasan, ¿no? La cantidad en el día a día, la cantidad de hermanos, hermanas que tenemos que están en la subsistencia y que ojalá rápidamente las medidas políticas y económicas en esta patria grande y también en nuestro barrio pequeño se puedan materializar. Porque intuyo que, como bien decía Cristina, esta inconformidad democrática es lo que le da aire a estos gobiernos de derecha, que algunos siempre, por supuesto, se identifican con sus ideas, pero otros que a lo mejor están un poco menos propensos al análisis político, caen en la trampa, en la mentira, en la desfachatez de estas derechas que prometen y no cumplen, y lo único que cumplen es con sus propios negociados. Bueno, coincido, por supuesto, en cantar el gol con lo ocurrido en Brasil, cantar el gol que metimos, que metió Lula, que metió el pueblo brasilero, un sector del pueblo brasilero, un poquito más del 50%, fundamentalmente de sectores progresistas, sectores de trabajadores, sectores con conciencia crítica, sectores que quieren un vivir mejor. Entonces, qué bueno, coincidiendo con lo que decía Daniel en su editorial y Luis en el desarrollo de su idea, qué bueno lo esto de la esperanza, qué bueno, y nos merecemos cantar los goles. Pero el partido continúa. Entonces, los que nos gusta el fútbol, sabemos que cantamos el gol, festejamos, pero hay que seguir estructurando al grupo, hay que seguir teniendo una buena defensa y un buen ataque para sostener el triunfo, para sostener y poder hacer más goles. Y creo que desde ese lugar se construye la esperanza crítica. Creo que lo peor nos puede pasar es cantar un gol y perder la conciencia del contrincante y perder la conciencia de lo necesario del armado, de lo colectivo. Es decir, dormirnos y creer que con el gol que hicimos se acabó todo. Entonces, creo que lo importante, y si lo traspolamos entonces a la realidad, ya no de algo mucho más simple, si bien es complejo el armado de un equipo y un partido de fútbol, es mucho más complejo la lucha de clases, es mucho más complejo la lucha dentro de la patria grande sobre la soberanía, la lucha por terminar con el hambre, la lucha por vivir en un mundo mejor que está dominado por un sector muy, muy pequeño y que ese sector oligárquico que domina es perverso, es asesino y es feliz así como está. Es feliz con millones de personas con hambre, es feliz con millones de personas que no logramos satisfacer la necesidad de vivir en un mundo mejor. Entonces, creo que el gran peligro de la esperanza es la esperanza ingenua. La esperanza ingenua es tan romántica como la utopía, pero es peor, porque la denominamos esperanza y nos motiva en un momento, después de cantar el gol, a seguir en una posición de triunfo, a lo inevitable. Entonces lo que yo me pregunto es, tratando de tener una lectura más crítica, es cómo sostener los pequeños avances dentro del campo popular. Mi esperanza, y sigo festejando lo de Lula, como festejé lo de Alberto y Cristina, mi esperanza es que rápidamente, después de este golcito que cantamos, es que los dirigentes, en este caso Lula, organice la defensa del equipo, porque si no nos vuelven a cagar a goles en cualquier momento. Y entonces la pregunta es, si quiso organizar hoy la defensa de los sectores populares
en vista de un proyecto nacional y popular. Es creer que vamos a convencer a los 4 señores dueños de todo de que tienen que largar un poco y ser menos perversos, ser mejores y poder distribuir la riqueza, o no vamos a tener la absurda idea del derrame, porque acá lo único que se derrama es sangre cuando los trabajadores luchan o luchamos para construir un mundo mejor. Entonces, yo creo que el gran tema es si el camino es amor y paz y decir que por favor sean conscientes que habría que construir un capitalismo diferente, o cuáles son las otras soluciones, ¿no? Digo, alguna vez hubo un filósofo argentino, como diría Luis, que habló de la comunidad organizada. Y si hoy ese filósofo argentino estuviera, no me cabe duda que estaría más cerca de hablar de lo que habló Evita en el 52 o de lo que habló el comandante Chávez para poder tener una buena defensa que implique seguir avanzando y metiendo goles. Entonces, bueno, todo esto es lo que a mí personalmente hoy me inquieta. Yo coincido con vos, Gustavo, en tu análisis, en tu reflexión, en que no debemos caer en la ingenuidad. Y agrego en esa línea que en la medida en que esta derecha que vos también caracterizás, que yo no sé por qué se insiste con el diálogo, porque es un diálogo que no se quiere mantener desde estos grupos de poder como mínimo desde hace 70 años, ¿no? Si nos remontamos al fondo de la historia, más aún. Yo digo, el problema de esto es que claramente el camino del diálogo es un camino que se ha mostrado ineficaz, pero que el avance tan angurriento, tan ir por todo de estos grupos, que claramente defienden muy bien sus intereses, son capaces de poner la agenda, de generar confusión, falta de conciencia de clase y demás, cada vez te van dejando menos margen si aún quisieras negociar. Es decir, es tan grave el retroceso en el que estamos, con la desindustrialización, con los millones de excluidos, con los millones de hambrientos, de personas sin un horizonte a los cuales ya no solo les alcanza tener un plato de comida, porque estamos hablando de recrear las condiciones del inicio de la era industrial, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, un plato de comida soluciona todo, y no es así. Entonces, claramente, el camino es doblegar esos intereses con la fuerza del Estado, con la fuerza de la ley. Ahora, la complejidad que tenemos, pienso en voz alta junto a ustedes, es que en esta democracia representativa le pasa a Lula, en Brasil le va a pasar el año entrante, le pasa a Alberto, le pasa a nuestro gobierno. No tenemos mayorías para estas leyes si nosotros queremos jugar el juego democrático. Por eso me parece interesante también traer lo que dice Cristina de, bueno, hay que usar la lapicera, ¿no? Hay que usar el decreto, hay que usar el poder del Estado. Y si bien lo deseable es la comunidad, la sociedad organizada, hay que empezar a organizar desde el Estado. Hay cuestiones urgentes que no se puede esperar el tratamiento parlamentario, aún más sabiendo que no tenemos ninguna clase de mayoría. Y mientras tanto, los que miramos el partido, yendo a tu analogía futbolera, y no podemos quedarnos en la cancha mirando nada más que cómo se la pasan, ¿no? En el medio tenemos anhelos, tenemos deseos y tenemos derechos. Tenemos derecho a vivir mejor. Entonces, acá no hay un problema, y en esto hago un punto con Axel, no tenemos un problema de crecimiento de PBI, no tenemos un problema de que el país está en crisis o toda la economía está en crisis. Lo que está en crisis son los sectores populares, son nuestros sectores, es la inflación que golpea el bolsillo del trabajador, del jubilado, la jubilada, pero los empresarios ganan cada vez más dinero.
Entonces es como que esa división entre dos países hay que empezar a acercarla, ¿no? Y bueno, las herramientas que quedan son pocas. Al menos eso me viene de este editorial de Daniel y esto que traes vos, Gustavo, de esta derecha que claramente va por todo. Yo le decía el otro día a mi sobrina que decía cómo podía ser, ¿no? Que ayer, que haya un 50% todavía, o un 49 y pico, que vote por una persona como Bolsonaro. Y yo le decía las palabras de Lineras, ¿no? Que eh, ser de izquierda o el trabajo de los gobiernos progresistas eh, es levantarse, ganar una batalla, caerse, volverse a levantar, volver a hacer otra batalla y ganar otra batalla. Y, eh, y creo que es eso, ¿no? Seguir luchando. Hoy escuchaba temprano a la mañana a Navarro y Navarro decía eh, que él tiene la firme convicción de que en muy poquito tiempo, inclusive antes de asumir, eh, lo deja Lula a Bolsonaro con una imagen del 20-30% y Lula asume con una imagen del 80-90% de aprobación. Eh, el, el tema es lo que, lo que nos preguntamos siempre, ¿no? O sea, ¿lo van a dejar a Lula? ¿Va a poder hacer algo? Es un país muy difícil, Brasil. Creo que es más difícil que Argentina institucionalmente. Y el mismo juez que lo metió preso sin pruebas, pero con convicciones, es senador nacional en Brasil. Está difícil, ¿no? Sí, por supuesto que es difícil. Lo interesante es ver en los primeros momentos si esto llegara a pasar como bien, como vos contás que dice Navarro, que Lula va a terminar asumiendo de acá a 2 meses con un 80% de imagen positiva. Eso está buenísimo. El tema es para qué lo usás. Vuelvo a a la comparación del equipo, lo de fútbol. O si Lo lo podés usás para usar. armar una Claro. defensa que permita volver a hacer goles. Es decir, ¿para qué lo usás? ¿Para qué usás ese apoyo popular? ¿Para qué usás esa imagen? Eh, Porque ya no queda más tiempo para la ingenuidad. Es cierto que los gobiernos progresistas, una batalla y otra. Ahora, hay una palabra que decíamos, inclusive la decíamos del peronismo, que hablaba también de gobiernos revolucionarios. Creo que fue el filósofo argentino que dijo que el peronismo será revolucionario o no será nada. Entonces, yo creo que sí, que el reformismo está preparado para entrar y salir, para nunca terminar de transformar la realidad. Pero creo que puede haber proyectos nacionales y populares que no sean meramente reformistas. Y para eso hay que organizar la única fuerza que vos tenés, porque si, como dijo Cristina, usar la lapicera, pero al mismo tiempo tenés que tener un pueblo muy bien organizado para resistir y dar la vida para sostener esa lapicera, porque si no, no se logra. Entonces digo, esto que yo estoy diciendo no es pesimismo, es sí construir esperanza y esperanza crítica
para poder pensar que sigue habiendo la posibilidad de caminos no solamente reformistas, no solamente progresistas, porque a la realidad de lo que llegó a generar el neoliberalismo, el reformismo tampoco cambia la realidad de la que viven millones de personas. Esto me parece. Y sobre todo teniendo en cuenta, Gustavo, esto que vos traes, que, digamos, no es producto de una especulación o de un análisis que a uno se le ocurre por pesimismo, sino porque es lo que sucedió. Sucedió con Áñez en Bolivia, sucedió con el golpe a Dilma, sucedió con la campaña de desprestigio que enfrenta Boric, sucedió y sucede con el intento de asesinato a Cristina, más una justicia trucha, porque ya es incalificable, y casualmente, digamos, estos gobiernos tienen perfectamente modelizado, o sea, siguen un modelo que yo no creo en las casualidades, pero como en la década del 60 y del 70 se diseminaron por todo el continente dictaduras cívico-militares, con metodologías y planes económicos calcados unos de otros, ahora vemos diseminado por todo el continente, con mayor o menor éxito, según la capacidad de organización y resistencia de esos pueblos que son protagonistas en ese momento histórico, campañas de lawfare, campañas de desinformación, lawfare. Bueno, persecución judicial. Vos hablabas, Daniel, de Moro. ¿Qué nos queda acá hablar de la persecución a Cristina? Pero la persecución a Cristina sin la investigación a Macri. Porque si la justicia es torpe o es parcial para todos, bueno, es un problema serio, pero es un problema que al final se podrá corregir. Casualmente se persigue siempre a los mismos. Y como bien decía Gustavo, el derrame siempre termina, claro, el derrame de sangre de los sectores populares, de los sectores que luchan porque entienden que merecen vivir mejor, porque se les está negando lo que otros tienen, porque seguimos teniendo fondos privados, enormes extensiones privadas en nuestro país, como la de Luis, porque seguimos sin poder ejercer nuestra soberanía sobre el río Paraná, sobre nuestro litoral atlántico. Entonces la lucha es difícil, lo cual no quiere decir que nos bajoniemos, sino que yo creo que es importante establecer un plan que tenga un correlato en la acción del pueblo y del gobierno, cuando el gobierno debe representar al pueblo, que sea favorecedor de esa independencia económica, de esa soberanía política que habla el peronismo. Y por supuesto de la justicia social. Porque si no se declama, pero no se hace. Entonces ahí es cuando terminás jugando para los espectadores, ¿viste? El juego bonito. Pero ¿y cómo terminó el partido? Y perdimos 3-0. ¿No? Compañeros, ¿les parece que vayamos con esto a una pausa musical y volvemos para hacer una conclusión del tema de hoy? Porque hoy era un día para estar de festejo. Sí, pero bueno. Vamos con música. Mamá Coca. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
mamá prende la brújula que me guía. El tiempo seca la sangre y cura las costras de las heridas. El viento sopla la historia con las palabras que las abuelas decían. Mamá Coca cantaba, yo me aprendía cada letra, cada copla en la memoria, cada melodía. Van 5 siglos igual, la cosa se pone más grave. La dignidad está intacta cuando la lucha se vuelve la clave. A veces la espalda erguida, a veces cansada y rota. Mamá sudamericana que aguanta firme como una roca. Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, estábamos en la pausa musical debatiendo, no discutiendo, un poquitito de un tema que es muy interesante, porque a veces se nos apoderan tanto de nuestras cosas que nosotros mismos caemos en la trampa de ellos. Porque tenemos gobiernos, hoy veo un mapa que habían sacado con toda América del Sur roja, excepto Ecuador, ¿no? Como que era todo comunista. Y yo digo, ¿qué hay de rojo en todo eso? ¿Qué hay de rojo hoy por hoy en el gobierno de Argentina? O sea, ¿qué hay? No ya de rojo. Estoy hablando de qué hay de peronismo en el gobierno de hoy de Argentina, ¿no? Y cómo, claro, que sea un matiz, un rosadito. ¿Sí? Ni siquiera. Y lo que sí yo creo es que viene un momento muy importante si logramos que CFK se presente en el 2023 y gane, para que haya un cambio en esa correlación de fuerza y en esas ideas. Lo que como siempre dice Gustavo, tenemos que estar continuamente en las calles, ¿no? Y nosotros, los militantes, y tenemos que llegar a lograr eso que se logró en Cuba, que se logró en Venezuela, ¿sí?
que es que la gente tenga conciencia y se sienta orgullosos de su país y de las cosas que pasan, de las buenas, de las no tan buenas. O sea, ustedes decían, ¿por qué no se habla de Venezuela? Aunque sea para criticarla, ¿sí? O sea, con esa crítica. Hoy ya nadie habla de Venezuela, de qué está pasando en Venezuela. Y nosotros mismos no estamos hablando de lo que está pasando en Venezuela. Queda quizás como tarea, Marcelo, que nuestro productor en jefe traiga algún compañero o compañera de Venezuela para poder informarnos y debatir sobre qué pasa en Venezuela, ¿no? Sí. Sí, será un placer. Será un placer porque es interesante. ¿Y de Cuba? Bueno, de Cuba, si me pagan un viaje, voy, los trae y salgo de allá, no tengo problema. No, pero yo pensaba en esto que traía vos, Marcelo, como, digamos, no resiste análisis o es, digamos, se pone en ritmo de colisión los defensores de la democracia que no aceptan la voluntad de las mayorías. Porque supongamos que efectivamente, según nuestro análisis no lo es, pero podemos estar equivocados, que tenemos gobiernos filocomunistas. Supongámoslo por un instante. Ahora, ¿cuál sería el problema si es lo que la mayoría del pueblo quiere? ¿O es que acaso no somos democráticos? ¿O es que acaso solamente vamos a respetar la voluntad popular cuando está en línea con nuestros intereses particulares? Y acá digo, son intereses particulares, intereses de clase, intereses de statu quo, intereses de que todo siga así, intereses de que la economía argentina crezca a 4,5%, a 5%, algunos dicen el rebote del gato muerto, la recuperación post-pandemia. Hay una enorme cantidad de tecnicismos para explicar el crecimiento económico, pero que claramente ese crecimiento económico al final, sea por la razón que sea, no se reparta más que entre 4 vivos. Porque este mismo dilema no es nuevo, y acá quiero hacer un punto de unión con lo que decía Gustavo de por qué, más allá del festejo y de la alegría que todos tenemos por el triunfo de Lula, nos permitimos advertir que la batalla no es simple y a medida que el tiempo pasa es cada vez más compleja. Porque Perón, en el 55, cuando lo entrevistan en Panamá, después de haber dicho un par de años antes que cuando le logremos explicar a los empresarios que con nuestro modelo ganan más, no les va a quedar otra que apoyarnos. Y en el 55, Perón se tuvo que exiliar por 19 años y bombardearon la plaza y hubo muertos y todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando lo entrevistan a Perón en Panamá, la conclusión de Perón es que entonces yo ahora sé lo que antes no sabía. ¿Y qué es lo que no sabía Perón? Que estos tipos, desde el fondo de la historia, lo único que admiten es salirse con la suya. Lo que pasa es que la suya ya no alcanza con la concentración de la riqueza y del metálico. Ahora son los medios, ahora es la opinión, ahora es impedirle a la persona que sea capaz y libre de analizar su aquí y ahora. Sino, ¿cómo se explica que en barrios populares de la Argentina, en las villas, por ejemplo, de Buenos Aires, haya ganado Larreta? ¿Cómo se explica? Bueno, pero ahí es el gran tema, Luis. Coincido con vos. Y el poder construye eso, construye subjetividades, y esto a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se explica que en la época de la esclavitud se tardó tanto tiempo a que los esclavos comenzaran a rebelarse, ¿no? Es decir, el gran paradigma del tema de las jerarquías, el sometimiento y las relaciones de poder, y que entra temas de género, temas de etnia, temas de clases sociales, ¿no? Digo, es el gran tema donde coincido con lo que decían y decía Marcelo, que hay que trabajar para generar esa conciencia crítica. Y eso, por supuesto, se avanza mucho más
cuando sectores del Estado, sectores dirigentes políticos y sectores del Estado trabajan en esa construcción de aprendizaje y de esa conciencia crítica, porque si no, la gotita de arena diaria, que seguiremos haciendo lo que siempre lo hacemos desde la militancia, se tarda mucho más, ¿no? Por eso es importante cuando se canta un gol, que los que lograron meter el gol, los que logramos meter el gol, se pongan a laburar para seguir construyendo esa defensa y ese equipo que implica esa posibilidad de tomar conciencia que un trabajador no puede ser que vote a la derecha, pero eso hay que elaborarlo, ¿no? Eso hay que elaborarlo y mucho, y es lo que el otro día nos comentabas vos, Gustavo, fuera del aire, de lo que hoy se está viviendo en Jujuy. Y con Milagros Sala presa, ¿no? Y que a propósito de eso lleva 2.480 días de ilegalmente presa y siendo una presa política. Y si bien el gobierno provincial está en manos de Gerardo Morales, el gobierno nacional es peronista. Y es inadmisible que esté pasando eso. O sea, esa provincia tiene que ser ya mismo intervenida, la justicia y la provincia completa. Claro. Pero si al que hay que intervenir es socio comercial de nuestro ministro de Economía, y bueno, ahí es cuando caemos en lecturas ingenuas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo... Y esto vos sabés, Marcelo, que esto de la sociedad de Massa con Gerardo Morales, la que nos los contó fue Milagros Sala. Sí, 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 sí. Sí, no me cabe la menor duda. De hecho, el vicegobernador es peronista. Bueno, peronista, Claro. digamos, afiliado al Partido Justicialista. De ahí a que sea Esto no peronista quiere está muy decir lejos. que no esté bueno Pero cantar al mismo tiempo y durante todos estos procesos de avances y retrocesos. Está buenísimo cantar algunos goles como el que cantamos hoy por el triunfo de Lula. exactamente. Esperando que sea un triunfo. Sí lo va a ser, sí lo va a ser. Estoy seguro que va a ser un triunfo. Bueno, compañeros, me parece que es momento de hacer un cierre del podcast, ¿verdad? Sí. Yo me quería decir, a ver, el que hablamos de goles, me parece que por supuesto fue un gran gol el de Lula, pero Bolivia también es una gran resistencia. Se está jugando otro gran partido ahí. Colombia también está realizando goles. Chile resiste. Digo, me parece que la esperanza está en esa construcción. Por supuesto que amplío lo que dice Gustavo del estado de conciencia, que es lo que y de alguna manera de militarlo desde el lugar de la conciencia para que no vuelva a la derecha. Pero me parece que también me da la esperanza de que en los pueblos se está resistiendo, se está ganando, pero espero que no se pierdan más los partidos, nada más. No, vamos a seguir ganando. Y hoy Marcelo nombró a Linera, y como decía Linera también, cuando nuestra región ganan gobiernos populares, pero a partir de la movilización popular, la cosa es diferente, la posibilidad de cambio es diferente. Entonces, sí creo utópicamente o con cierta esperanza, que no sé si es crítica, una gran movilización popular para Cristina 2023. Desde ahora, desde ya tenemos que salir a hacer una gran movilización popular por CPK 2023. Ya hay un voto.
quiero aclarar que ya hay un voto que es el de Lula, que claramente se puso el gorrito y bueno, capaz que ahí tenemos un voto. Así que bueno, eso es para festejar también en este partido. Totalmente, totalmente. Eso fue muy significativo. Compañeros, gracias por acompañarme. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. El próximo lunes tenemos un invitado muy interesante, como todos los invitados que tenemos, pero tiene un cargo en la provincia de Formosa respecto a los hidrocarburos y va a hablar principalmente del tema del litio, que es algo que todavía tenemos muy, muy poco claro, ¿no? El litio, las baterías, ¿estamos preparados para hacer baterías teniendo el litio? ¿O el litio se va a convertir en un saqueo más de los tantos que nos hacen, ¿no? ¿Va a ser un beneficio o va a ser una pérdida más de soberanía? Nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes a las 19:30. Gracias, compañero. Gracias. Llegamos hasta aquí con este episodio, con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Hablemoslo en un nuevo episodio.